Hola, bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Es un privilegio que vengan a refugiarse con nosotros también aquí en este sitio que cabemos todos. Dios hizo este lugar a través de su palabra y es el mejor sitio donde podemos refugiarnos, porque aquí no es relativo, aquí es con las verdades eternas que el Señor nos dio en la Biblia, y nosotros lo que queremos es cada vez profundizar más, cada vez entender mejor, reconociendo que es la palabra de Dios. Así que bienvenidos una vez más a este canal. Gracias a Dios que a pesar del calor, a pesar de las lluvias, a pesar de todo, de los tapones, de todo, esta semana han sido cuidados por Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque están ahí, porque Dios los ha preservado, porque Dios ha preparado una cita en este momento para que estemos juntos con Él y conversemos acerca de una parte de su palabra. Esta parte de su palabra que vamos a conversar se encuentra en el libro de Esdras. ¿Quién es Esdras? Esdras fue un sacerdote del linaje de Leví en la parte posexílica, después de que los judíos fueron trasladados a Babilonia y fue destruida su ciudad. Así que este Esdras fue un devoto judío que se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Igual que nosotros, nos identificamos mucho cuando vimos que él se preocupó por entender el mensaje de Dios, por entender por qué al pueblo de Dios, pueblo de Israel, Dios había permitido que le pasaran todas estas cosas, este destierro, y él se puso como meta cada vez más ser más estudioso, más acuicioso en lo que tenía que ver con la palabra de Dios, hasta tanto que es reconocido hasta por personas que no son de Israel. Por ejemplo, el rey lo reconoció como una persona sabia, una persona docta. Y en el libro de Esdras nos cuenta algo que es lo que queremos estudiar el día de hoy. El día de hoy queremos hablar acerca de, indirectamente Esdras nos habla acerca de eso, pero el día de hoy queremos hablar qué pasa justo después que Dios promete bendecirte. Y vamos a tomar como base la parte de Esdras. Vamos a orar para que el Señor ilumine nuestro estudio el día de hoy. Querido Jesús, te damos las gracias por tu palabra, por darnos esta luz en este mundo que está en tanta oscuridad. Señor, ayúdanos a entender que hay unas maneras, hay formas, hay cosas que debemos saber que pasan cuando tú activas la bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a saber en qué paso estamos y cómo seguimos estando cerca de ti. Gracias por oírnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Esdras, capítulo 4, o capítulo 3, mejor dicho, nos presenta algo muy loable. Cuando llegó el séptimo mes, versículo 1, y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, en otras versiones dice Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Recuerden y llévense a su mente que estas personas dejaron quizás de las ciudades más modernas de ese tiempo
capital del mundo, para regresar a su patria. Pero su patria, acuérdense que fue destruida, fue abandonada, dejada con unas pocas personas, fue saqueada tanto durante la destrucción por parte de los babilonios como por los enemigos. Eso estaba abandonado ahí, cualquiera iba y tomaba lo que quería y lo que necesitaba. Así que estas personas aceptan el llamado y van hacia Jerusalén, hacia el reino de Judá, y lo que encuentran no es nada halagüeño. Pero ellos deciden restaurar y comienzan por la parte del templo. Esto nos hace pensar de cuando nosotros tomamos decisiones buenas, incluso decisiones que tienen que ver con la causa de Dios, incluso decisiones que tienen que ver con sacrificio de nosotros. No estamos decidiendo algo para nosotros, sino es algo que va a ser en avance de la causa de Dios. Y nosotros entendemos que al recibir o aceptar el desafío que Dios nos da, va a ir todo sobre rosas, que quizás fue lo que estas personas entendieron. Pero nos encontramos que en el capítulo 4 dice: cuando los enemigos, versículo 1, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá o Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Para que entendamos un poquito el contexto de esto, el pueblo de Israel, después del reinado de Salomón, se dividió en dos reinos. Se dividió en la parte de Israel, que eran 10 tribus, y la parte del reino de Judá, que eran 2 tribus, las tribus de Judá y de Benjamín. Las otras abandonaron a la familia de David. Bueno, ellos mismos dijeron: David, que se cuide la familia de David entre ellos, nosotros a nuestras heredades. Y se separaron. El reino de Judá soportó más tiempo. El reino de Israel fue sacado de la tierra antes que el reino de Judá. Y las personas, el rey asirio, trajo personas para vivir en ese terreno y a los israelitas los esparció en otras partes de su imperio. ¿Qué pasa? Que ahí se hizo una mezcla de personas y de culto entre costumbres israelitas, costumbres de las tierras que vinieron, y hicieron una mezcolanza que dio a la postre todo menos un culto, que era un culto a Dios. Cuando los líderes judíos recién llegados le dicen que no, se ganaron unos enemigos, pero al final del capítulo 24 de Esdras, oigan lo que dice: así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el 2º año del reinado de Darío, rey de Persia. Que el historiador judío Flavio Josefo dice que fueron 9 años que duró detenida. Entonces, esta causa justa, esta causa noble, esta causa
para la obra de Dios, encontró enemigos que se opusieron a esa causa. Y es interesante que nosotros sepamos que en el mundo hay dos fuerzas que están actuando. Hay muchas personas que creen que son más, pero son dos fuerzas que están actuando. Está actuando la fuerza de Dios, la fuerza del bien, y está actuando la fuerza del mal, la fuerza dirigida por Satanás. Cuando Satanás sabe que ya tú no estás trabajando para su causa, sino que tú estás trabajando para Dios. Y recuerden lo que dice Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Nosotros muchas veces queremos encontrar un romántico lado gris, un lado neutro, un lado... No existe. Y la Biblia presenta que no hay más que dos lados. O estás de un lado o estás del otro. Así que Satanás fácilmente sabe quién está con él y quién está en contra de él. Y cuando la persona está en contra de él, ¿qué ustedes creen? Él no se va a quedar tranquilo. Cuando Dios te quiere bendecir, una de las primeras cosas que pasa es que vas a recibir ataques de Satanás. Satanás no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo tú atacas a su reino. Él no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo tú estás siendo una influencia negativa para él, para su causa, donde le estás diciendo, dando esperanza a otras personas de que sí se puede. Él no se va a quedar de brazos cruzados mientras tú dices y demuestras que a pesar de todo lo que pasó, tú tuviste un chance, y como tú, otros pueden tener ese mismo chance, porque Dios no limita su poder restaurador. Dice el apóstol Pablo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando las personas entienden esto, y no es algo que puedan discutir, porque una cosa es que tú te hables de teoría, pero cuando tú le dices: no, yo no te estoy hablando de algo que me contaron, sino algo que estoy viviendo, es difícil de rebatir. Más aún cuando tú le presentas eso a personas que están en esa necesidad, que están buscando esa oportunidad. Así que sí, va a haber enemigos. Y que el Señor sea que te haya dado la causa, que el Señor haya decidido que esa causa vaya a prosperar, no te exime de que vas a recibir ataques. Hay personas que dicen seguir a Jesús, pero no reciben ataques. Y ellos entienden que eso es bueno. Jesús dijo una vez que nunca una causa o la casa va a sobrevivir si se ataca a sí misma. Si no estás recibiendo ataques, no estás en la causa contraria, estás en la misma. Y quizás eres infiltrado. Quizás ni cuenta te estás dando, quizás se te ha olvidado que el diablo es el padre de la mentira, que es un engañador, que él vive haciendo eso, vive engañando. Pero aún así. Así que lo primero que nos encontramos aquí es que cuando Dios decide bendecirte, va a causar resistencia. La siguiente cosa la encontramos en el capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre
del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. Si nos vamos al libro de Ageo, el profeta Ageo, que es el que se menciona aquí, vamos a ver que debido a la resistencia que hicieron los enemigos de la causa, que hasta lograron parar, que se parara aproximadamente 9 años según Josefo, las personas tomaron esto como excusa y empezaron a dedicarse a sus labores y descuidaron la obra de Dios. Hasta tal punto que el Señor, a través del profeta Ageo, les dice de ciertas cosas que están pasando. El cielo no está dando su agua, la tierra no está dando sus frutos, las ganancias de ellos se le están volviendo nada, porque han descuidado la labor. Está bien que la labor tuvo resistencia, pero la resistencia tenía un fin, tenía un objetivo. Y ellos se excusaron con la resistencia para soltar la causa de Dios. Y el profeta Ageo y el profeta Zacarías les dicen: señores, hay que trabajar en esto. Saben, cuando Dios quiere bendecirnos a nosotros, a veces no es que esté esperando algo del momento adecuado. A veces está esperando que nosotros estemos listos para recibir esa bendición. Porque muchas veces le pedimos cosas a Dios que no vamos a saber cómo manejar esa bendición después. Cosas que no estamos listos. Y Dios dice: sí, te voy a bendecir, pero tienes que estar listo primero. Y la manera de Dios alistarnos, la manera de Dios prepararnos, la manera de Dios capacitarnos es a través de las pruebas. Y esto es algo que tenemos que entender bien. Recuerden que nosotros estamos siendo parte de un conflicto cósmico entre dos fuerzas, entre el bien y el mal. Hay un lado, el lado de Satanás, que no tiene escrúpulos en la manera en la que logre sus adeptos. No tiene escrúpulos, no le importa qué tiene que hacer, qué tiene que engañar. Satanás tiene personas abiertamente satánicas, pero también tiene personas que son a todas luces religiosas, sin embargo también son de él. Y muchas de esas personas ni siquiera es que están infiltrados, sino ellos creen que ellos están del lado correcto. Pero no lo están. Sin embargo, están engañados, porque de ese lado no tiene escrúpulos lo que pasa. Él tiene que lograr, y el fin es tener los más adeptos posible para la destrucción, no importa lo que tenga que hacer. Ahora, del otro lado hay reglas. Está el famoso libre albedrío. Dios no quiere que tú le ames de manera obligatoria. Dios quiere que tú elijas amarle. Dios no quiere que tú hagas las cosas de manera obligatoria. Dios quiere que tú tengas la opción de decidir. Incluso cuando nosotros nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no tenemos la elección
porque nosotros somos esclavos del pecado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos libera del pecado, pero la libertad que nos da es la libertad de decidir si quiero hacer lo que Dios me manda hacer o si no quiero hacerlo. Antes de las personas nacer de nuevo no tienen esa libertad porque la perdieron en el Edén, cuando nuestros primeros padres decidieron hacer las cosas a su manera. Ahora, el enemigo sí nos obliga, nos fuerza, nos entrampa, pero el Señor no. Entonces, ¿qué tiene que esto que ver con cómo pasan las cosas y cómo Dios nos prepara? Lo que pasa es que para nosotros descubrir las debilidades que tenemos, nosotros no las descubrimos. Un día me levanté y sé, tengo tal debilidad. No. Dios permite que yo sea probado. Cuando yo soy probado, veo mis debilidades, me encuentro con mis debilidades y ahí le puedo pedir a Dios que me ayude a superar esa debilidad. Y cuando yo supero esa debilidad, entonces estoy listo para recibir la bendición. Hay muchas personas que entienden que cuando Dios contesta una oración, es inmediatamente como sonar un chasquido de dedos. Y claro, Dios puede hacerlo así y muchas veces lo hace así. Pero cuando el receptáculo está listo para recibir esa bendición. Cuando no estás listo, entonces va un proceso largo en el que el Señor a través de pruebas va moldeándote, va acomodándote, va preparándote, va capacitándote para que recibas la bendición. Muchas veces nosotros oramos y Dios nos dice que sí, pero en vez de recibir lo que estamos esperando, recibimos las pruebas que nos van a capacitar para poder, cuando Dios nos dé la bendición, que sea para su honra y su gloria. Nos encontramos con que estas personas recibieron ahora una visita de sus enemigos, pero actuaron diferente, porque ahora estaban listos para recibir la bendición. Antes, ellos detuvieron la obra por un largo tiempo y se entretuvieron en las cosas de la vida, que tienen la capacidad de entretenernos, de ocupar nuestro tiempo y de que no veamos para ningún lado. Sin embargo, ahora cuando recibieron la misma visita, la visita de los mismos enemigos y quisieron venir ellos fueron más inteligentes que los enemigos y le dijeron: dígale al rey que revise de dónde nosotros tenemos la autoridad de hacer esto, porque un predecesor de él fue quien nos mandó a hacerlo. Los enemigos, de manera bien sagaz, mandaron al rey el mensaje, pero Dios permitió que el rey revisara, y cuando revisó encontró el decreto que Ciro había dado en favor de los judíos. Y cuando encontró esto, dio un decreto
todavía mejor. En el capítulo 6 nos dice: entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el que estaba escrito lo que había hecho el rey Ciro. Si leemos el capítulo 6, versículo 7 en adelante, oigan lo que dice el rey Darío: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre las que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, se han pagado puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra. Lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y sus hijos. También he dado orden que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado ese decreto y sea cumplido puntualmente. Gloria a Dios. Saben, desde el principio Dios permitió todo lo que pasó para dar esta bendición. Pero cuando al principio ellos arrancaron, no lucharon, no siguieron adelante, no estaban listos para recibirlas. No esperaban esa resistencia. No esperaban o pensaban que estaban listos. Ninguna de las dos cosas. Se les olvidó que es un conflicto más allá de lo que podemos ver, un conflicto cósmico entre el bien y el mal, en el que ambos usan sus agentes, ambos mueven sus peones, pero que solo uno tiene todo el poder y sabe lo que va a pasar al final desde el principio. Mi querido amigo, mi querida amiga, Dios quiere bendecirte. Dios está deseoso por darte eso que estás pidiendo. Pero tienes que confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Tienes que creer que Él lo va a hacer. Tienes que saber que hay alguien que no le interesa que tú seas bendecido por Dios. Pero que esa resistencia, que esa lucha, que ese encuentro adverso, no olvide tu meta de que seas bendecido. Vamos a orar para que recibas tu bendición y que a través del proceso en el que vas a recibir la bendición, recibas fuerza de lo alto para seguir hacia adelante. Padre, gracias te damos porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver que tú estás al control, que tú sabes todo y que tú sabes no solo lo que mejor nos conviene, sino si estamos listos para recibirlo. Más aún nos alistas, nos preparas, nos capacitas para entonces bendecirnos. Y te damos gracias por eso, Señor. Perdónanos si hemos abandonado a mitad de camino la lucha
y por eso no hemos recibido la bendición. Perdónanos si nos hemos entretenido en las cosas de este mundo y no hemos seguido luchando de tu lado. Perdónanos si se nos ha olvidado que hay un conflicto y hay alguien que no quiere que seamos bendecidos, y eso nos ha hecho dudar de ti y de tu promesa. Señor, renueva nuestras fuerzas. Acompáñanos en este camino hacia nuestra bendición y que podamos aferrarnos a ti y decir como Jacob, no te soltaré hasta que no nos bendigas. Gracias por oírnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno compartir esta historia con ustedes. Esdras capítulo 3 al capítulo 6. Una historia hermosa que te invito a que la leas en tu casa, en detenimiento, para que veas cómo Dios obra, cómo Dios dirige. A pesar de lo que el enemigo cree lograr, Dios está al control de todo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos este día refugiándonos en la palabra de Dios. Los domingos tenemos una cita con una doctora en psicología donde nos está dando herramientas para que nuestro hogar mejore, en especial en la parte de salud mental que tanto se necesita. Así que domingo 5:30 de la tarde, la doctora Juana Santiago en este mismo canal. Si esta conversación ha sido de bendición para ti, no dudes en compartirla con quien tú entiendas que también va a ser bendecido a través de ella. Nos vemos el sábado a partir de las 7:30 de la mañana con otro episodio nuevecito donde seguimos refugiándonos en la palabra de Dios. Dios te bendiga.